Trabajo final del curso Caracterización de contaminantes atmosféricos. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Presentado por Ángel de Dios Aristizábal Correa en la ciudad de Tumaco, Nariño, junio de 2017. Considerando que corresponde al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de acuerdo con los numerales 10, 11 y 14 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general aplicables a todas las actividades que puedan producir de manera directa o indirecta daños ambientales y dictar regulaciones de carácter general para controlar y reducir la contaminación atmosférica en el territorio nacional, que de conformidad con el artículo 14 del Decreto 948 de 1995, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial fijará mediante resolución la norma nacional de emisión de ruido y norma de ruido ambiental para todo el territorio nacional. Para tales efectos se resuelve: Capítulo 1. De las disposiciones generales. Artículo 1. Definiciones. Para efectos de la correcta aplicación del presente acto administrativo, se adoptan las definiciones contenidas en el anexo 1, el cual hace parte integral de esta resolución. Los términos técnicos no definidos expresamente deberán asumirse de acuerdo con el glosario publicado por la International Standard Organization, ISO, en especial las definiciones contempladas en la ISO 1996. Artículo 2. Horarios. Para efectos de aplicación de esta resolución, para todo el territorio nacional se establecen los siguientes horarios: diurno, de las 7:01 a las 21 horas; nocturno, de las 21:01 a las 7 horas. Artículo 3. Unidades de medida. La presión sonora se expresa en pascales, los niveles de presión sonora se expresan en decibeles. Las medidas deben indicar el filtro de ponderación frecuencial utilizado, A, C, D u otro, y el filtro de ponderación temporal según sea rápida, lenta o de impulso. Este filtro se define como F si es rápida, S si es lenta o I si es de impulso. Fast, slow o impulse in English. Para todas las mediciones y cálculos, la presión sonora de referencia es 20 micropascales. Artículo 4. Parámetros de medida. Se establecen como parámetros principales para la medida del ruido los siguientes: el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado y ponderado lento. Ruido residual, medido como nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado a nivel percentil, límite inferior 90. Artículo 5. Intervalo unitario de tiempo de medida. El intervalo unitario de tiempo de medida para los niveles de presión sonora continuo equivalente con filtro de ponderación frecuencial A del ruido residual y del nivel percentil de que trata el artículo 4 de esta resolución se establece en 1 hora.
la cual puede ser medida en forma continua o con intervalos de tiempo distribuidos uniformemente hasta obtener como mínimo 15 minutos de captura de información. Artículo 6. Ajustes. Los niveles de presión sonora continuo equivalentes ponderados y nivel percentil se corrigen por impulsividad, tonalidad, condiciones meteorológicas, horarios, tipos de fuentes y receptores. Para obtener niveles corregidos de presión sonora continuo equivalente ponderados y nivel percentil respectivamente. Las correcciones en decibeles se efectúan de acuerdo con la siguiente ecuación para los parámetros de medida que trata el artículo 4 de esta resolución. Ver la resolución para poder ver la ecuación. Capítulo segundo de la emisión de ruido. Artículo 7. Aplicabilidad de la emisión de ruido. Los resultados obtenidos en las medidas de la emisión de ruido son utilizados para la verificación de los niveles de emisión de ruido por parte de las fuentes. Las mediciones de la emisión de ruido se efectúan en un intervalo unitario de tiempo de medida de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 y con el procedimiento descrito en el capítulo 1 del anexo 3 de esta resolución. Artículo 8. Cálculo de la emisión o aporte de ruido. La emisión o aporte de ruido de cualquier fuente se obtiene al restar logarítmicamente el ruido residual corregido del valor del nivel de presión sonora corregido continuo equivalente ponderado a, como se expresa en la siguiente ecuación. Por favor, ir a la resolución para observar la ecuación. Artículo 9. Estándares máximos permisibles de emisión de ruido. En la tabla 1 de esta resolución se establecen los estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido expresados en decibeles ponderados a. Es necesario ir a la resolución para observar la tabla de este artículo. Artículo 10. Prueba estática para vehículos automotores y motocicletas. Para el establecimiento de los estándares máximos permisibles de emisión de ruido en automotores y motocicletas, los centros de diagnóstico automotor deben realizar las mediciones de ruido emitido por vehículos automotores y motocicletas en estado de estacionario, de conformidad con lo consagrado en la Resolución 3500 de 2005 de los Ministerios de Transporte y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, información que deben registrar y almacenar en forma sistematizada. Artículo 11. Prueba dinámica para vehículos automotores y motocicletas. En el término de 2 años, contados a partir de la vigencia del presente acto administrativo, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante resolución, expedirá las normas y los estándares máximos permisibles de emisión de ruido por vehículos automotores y motocicletas nuevos en prueba dinámica. Artículo 12. Ruido de aeronaves. Para efectos de la emisión de ruido de aeronaves se tendrá en cuenta lo consagrado en la Resolución 2130 del 2004 de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o la que la adicione, modifique o sustituya. Artículo 13. Ruido de aeropuertos. Los aeropuertos son considerados como sectores industriales y el ruido debe ser evaluado según lo estipulado en la presente resolución para este tipo de sectores.
Capítulo 3 del ruido ambiental. Artículo 14. Aplicabilidad del ruido ambiental. Los resultados obtenidos en las mediciones de ruido ambiental deben ser utilizados para realizar el diagnóstico del ambiente por ruido. Los resultados se llevan a mapas de ruido, los cuales permiten visualizar la realidad en lo que concierne a ruido ambiental, identificar zonas críticas y posibles contaminadores por emisión de ruido, entre otros. Las mediciones de ruido ambiental se efectúan de acuerdo con el procedimiento estipulado en los capítulos 2 y 3 del anexo 3 de esta resolución. Artículo 15. Intervalo de tiempo de referencia T. Para la medida de los niveles de presión sonora continuo, equivalente ponderado a, se establece como intervalo de tiempo de referencia T 14 horas para el horario diurno y 10 horas para el horario nocturno, correspondientes con lo expresado en el artículo 2 de esta resolución, obteniéndose así los respectivos niveles nocturno y diurno independientes el uno del otro. Para las medidas de ruido en los intervalos de tiempo de referencia se debe utilizar la metodología de medición del intervalo de tiempo de medida unitario por hora establecida en el artículo 5 de esta resolución. Artículo 16. Intervalo de largo plazo de tiempo de medida T. Para la medida de los niveles se establece un año calendario como el intervalo de largo plazo de tiempo de medida T. No obstante, si las aplicaciones del estudio ambiental que se realice son para periodos inferiores a un año, como en el caso de eventos especiales como carnavales, altas temporadas de turismo, ferias y fiestas, entre otros, este intervalo de tiempo puede reducirse y deberá especificarse claramente. Se debe escoger de modo que se cubran las variaciones de la emisión de ruido. Artículo 17. Estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental. Para esto es necesario ir a la tabla número 2 de la presente resolución, donde se establecen los estándares máximos permisibles de nivel de ruido ambiental expresados en decibeles ponderados a. Capítulo 4 de los equipos de medida y las mediciones. Artículo 18. Equipos de medida. La selección de equipos de medida se debe hacer de manera que tengan capacidad para medir el nivel equivalente de presión sonora con ponderación frecuencial A, directa o indirectamente. Los instrumentos deben cumplir las especificaciones de sonómetros tipo 1 o mínimo tipo 2 y los sonómetros integradores promediadores deben ser clase P. Artículo 19. Calibraciones. Antes de iniciar una toma de mediciones en el sitio de medida, el equipo tiene que ser calibrado a las condiciones del lugar en el que se van a tomar las mediciones, para lo cual se utilizará un pistófono o calibrador. Artículo 20. Condiciones meteorológicas. Las mediciones de los niveles equivalentes de presión sonora ponderados A deben efectuarse en tiempo seco. No debe haber lluvias, lloviznas, truenos o caídas de granizo. Los pavimentos deben estar secos. La velocidad del viento no debe ser superior a 3 metros por segundo. Artículo 21. Informe técnico. Los informes técnicos de las mediciones de emisión de ruido y ruido ambiental deben contener como mínimo la siguiente información: fecha de la medición, responsable del informe, ubicación de la medición, propósito de la medición, norma utilizada, tipo de instrumentación utilizado, equipos de medición utilizado, datos de calibración, procedimiento de medición utilizado. En caso de no ser posible la medición del ruido residual, las razones por las cuales no fue posible apagar la fuente. Condiciones predominantes, condiciones atmosféricas, procedimiento para la medición de la velocidad del viento, naturaleza, estado del terreno entre la fuente y el receptor, resultados numéricos y comparación con la normatividad aplicada, descripción de los tiempos de medición, entre otros. Artículo 22. Obligatoriedad de la realización de mapas de ruido.
corresponde a las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible y las autoridades ambientales, a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, elaborar, revisar y actualizar en los municipios de su jurisdicción con poblaciones mayores de 100.000 habitantes mapas de ruido ambiental para aquellas áreas que sean consideradas como prioritarias. En cada uno de estos municipios la elaboración del primer estudio y sus respectivos mapas de ruido se deben efectuar en un periodo máximo de 4 años, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución. Artículo 23. Fines y contenidos de los mapas de ruido. Los mapas de ruido son utilizados como documento básico para conocer la realidad de ruido ambiental en la población y poder desarrollar planes, programas y proyectos preventivos, correctivos o de seguimiento. Artículo 24. Requisitos mínimos que se deben cumplir en la elaboración de los mapas de ruido. Las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible y las autoridades ambientales, a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, deben realizar 2 mapas de ruido, uno para periodo diurno y otro para periodo nocturno. Artículo 25. Planes de descontaminación por ruido. Las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible y las autoridades ambientales, a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, deben establecer y ejecutar planes de descontaminación por ruido. Estos planes deben ser desarrollados con base en los mapas de ruido elaborados para cada una de las áreas evaluadas de que trata el artículo 22. Artículo 26. Edificaciones. Sin perjuicio de lo establecido en otros artículos de esta resolución, en todas las edificaciones se debe exigir que se adopten las medidas preventivas necesarias a fin de conseguir que las instalaciones auxiliares y complementarias de las edificaciones, tales como ascensores, equipos individuales o colectivos de refrigeración, puertas metálicas, puertas de garaje, funcionamiento de máquinas, estaciones de bombeo, transformación de energía eléctrica, electrógenos, sistemas de ventilación y extracción de aire, instrumentos musicales, animales domésticos y cualquier otro mecanismo permanezcan con las precauciones de ubicación y aislamiento que garanticen que no se superen los estándares máximos permisibles de emisión de ruido contemplados en la tabla 1 de la presente resolución y que no se transmitan al ambiente ruidos que superen los estándares de ruido ambiental establecidos en la tabla 2 de esta resolución. Artículo 27. Alarmas. Las alarmas de seguridad instaladas en edificaciones no deben emitir al ambiente un nivel de ruido mayor de 85 decibeles, medidos a 3 metros de distancia en la dirección de máxima emisión. Para la medición del ruido emitido por alarmas instaladas en edificaciones se debe proceder como se describe en el capítulo 1 del anexo 3 de la presente resolución, respetando la distancia de 3 metros. Capítulo 5. Vigilancia y control del cumplimiento de la norma. Artículo 28. Competencia. Las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible y las autoridades ambientales, a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 13 de la Ley 768 del 2002, ejercerán las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a lo dispuesto en la presente resolución de conformidad con las competencias asignadas por la Ley 99 de 1993 y sus disposiciones reglamentarias. Artículo 29. Sanciones. En caso de violación a las disposiciones ambientales contempladas en la presente resolución, las autoridades ambientales competentes impondrán las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar de conformidad con el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 y sus disposiciones reglamentarias o las que las modifiquen o sustituyan, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar. Capítulo 6. Disposiciones varias. Artículo 30. Referencias a otras normatividades. Todas las referencias a estándares, procedimientos y normas internacionales señaladas en la presente resolución se entienden incorporadas a la misma, por expresa autorización del parágrafo del artículo 2 del Decreto 948 de 1995. Artículo 31. Anexos.
Los anexos 1, 2, 3, 4 y 5 a los que alude el presente acto administrativo hacen parte integral de esta resolución. Artículo 32. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga todas las normas que le sean contrarias. La anterior resolución se emitió en la ciudad de Bogotá el 7 de abril de 2006 por parte de la ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, doctora Sandra Suárez Pérez, y contienen los siguientes anexos: anexo 1, anexo 2, anexo 3, anexo 4, anexo 5, los cuales es pertinente verificar y relacionar con todos los artículos y capítulos de esta resolución para lograr entender su aplicabilidad en el territorio nacional colombiano. La bibliografía de este estudio fue tomada de la resolución 0627 del 2006, por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Fue recuperada el 30 de junio de 2017. Muchas gracias. Recuerde mi nombre, Ángel de Dios Aristizábal Correa, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia